Dios te bendiga, bienvenido a La Buena Noticia. Inicio leyendo la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38. Dice la palabra: Recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es la mies? La mies es la cosecha. Y el Señor de la mies es el dueño de la cosecha. ¿Quién es el dueño de la cosecha? Jesucristo. ¿Y en qué constituye la cosecha? Las almas. Las almas para Cristo. ¿Ok? Dos cosas que sacar de acá. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas. La Biblia lo dice varias veces. Nuestro Señor Jesucristo es muy compasivo. Tiene compasión de las almas. Es muy compasivo. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. A Él le duele ver las almas que están siendo guiadas por un pastor. Hoy en día hay gente que sí es cristiana, que ya existe una iglesia, que en esa iglesia hay un pastor, pero resulta que muchos de los pastores no están cumpliendo su rol de alimentar esas ovejas. ¿Cuál es el rol del pastor? Cuidar las ovejas, alimentar las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Las almas, las personas convertidas a Cristo son las ovejas. Y ellas están allí para ser alimentadas. Llegará un momento en que esas ovejas maduran espiritualmente. El cristiano llega como un nuevo creyente, y en la medida que va siendo alimentada a través de la lectura de la palabra, a través de la oración y a través de las predicaciones que recibe en su congregación, en su iglesia, pues se va creciendo. Pero hay pastores que lamentablemente no están cumpliendo su rol de pastores porque todo lo hacen para ellos, para beneficio de ellos. Creen que las bendiciones celestiales solamente son para ellos. Creen que las bendiciones materiales solamente son para ellos. Creen que ya el ciclo de los pastores se cerró, que ya no hay más pastores. Que a los pastores el ciclo de los pastores llegó hasta ellos. Ya más nadie tiene derecho a ser pastor. Hay gente que ya tiene un nivel de madurez espiritual óptimo y que puede ser usado para ganar almas para Cristo a través de la predicación de la palabra, como evangelista, como maestro, como pastor, como profeta, quien Dios escoge como profeta, como apóstol. El apóstol es el misionero que es enviado. ¿Ok? Entonces él dijo a sus discípulos: la verdad la mies es mucha, más son los obreros pocos. La mies es mucha, las almas son muchas, más los obreros pocos. Tal vez las iglesias están llenas de obreros que Jesucristo envía allí, porque aquí en el libro de Hechos dice: y el Señor agregaba cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el propio Señor Jesucristo quien nos trae a su iglesia. Y es Él quien escoge a sus ministros. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Hay muchas almas, hay obreros pocos. Tal vez hay muchos obreros en la iglesia, pero que los pastores, o por envidia, o por mezquindad, ya personas maduras, no le dan cabida. Actúan como dictadores allí, como dueños de la iglesia, como dueños de las almas. Se hace solo lo que ellos dicen. Claro, la Biblia es clara, ¿no? Y el pastor es la autoridad visible de la iglesia. Pero no es ese tipo de pastor soberbio, arrogante, altivo, que se endiosa a sí mismo, mercader del evangelio. Esos no son los pastores que Jesucristo escoge. Esa no es la labor de un pastor. La labor de un pastor es, repito, nutrir a las ovejas, alimentar a las ovejas, cuidar a las ovejas. Y una manera de cuidar a las ovejas es darle cabida a los ministerios que Jesucristo coloca en esa iglesia. Entonces, ¿para qué se congrega la gente? Pues para escuchar todo el tiempo las predicaciones mediocres de un pastor mediocre. Para eso se congrega la gente. La gente va a la iglesia buscando un pastor o buscando a Dios.
¿Qué busca la gente cuando va a la iglesia? ¿Buscando un pastor o buscando a Dios? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tal vez el Señor ha enviado muchos obreros a su mies, pero hay pastores que están siendo obstáculos de sus ministerios. Hay pastores que están poniéndole el pie a esos ministros que Jesucristo envía. Hay pastores que no están permitiendo que el Evangelio se predique en su plenitud por envidia o por mezquindad. No puedo garantizar que sea así, pero tal vez nuestro Señor Jesucristo ha enviado muchos obreros. Están allí en las iglesias, sentados a la banca porque el pastor le da su regalada gana. Que escuchen sus predicaciones mediocres, sin sentido, hablando de sus anécdotas que no tienen sentido, que a la gente no le importa. O diciendo que se den a ellos, que sienten en ellos porque ellos son tierra fértil. Eso es lo que hacen muchos pastores hoy en día. Y ahí está el Señor. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así están muchos, incluso siendo cristianos, incluso asistiendo a iglesias. Ovejas sin pastor. Nos consuela la parte bíblica que dice: Jehová es mi pastor. Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esperemos que el Señor siga enviando obreros a la mies, a su mies. Y que Dios aparte a esos obreros que están siendo obstáculos a otros obreros. Permita a Dios que la iglesia sea sanada, sea purificada, y que se predique el Evangelio plenamente, la sana doctrina plenamente, y que haya muchos obreros para que haya mucha cosecha. Un abrazo, iglesia. Dios te bendiga.